que nos habla acerca del juicio y la muerte del Señor, solamente para considerar algunos textos en esta reunión que tiene por sobre todas las cosas nuestro Señor toda la preponderancia, ¿no? Él es quien se lleva cautivos todo lo que hay en nuestro corazón. Les pido que me acompañen. Ayer veíamos algo en Mateo capítulo 17. Vamos a volver allí, a Mateo capítulo 17. Y en aquel momento del monte de la transfiguración, en el verso 20 de ese capítulo, después de que el Señor se transfigurara delante de ellos, dice capítulo 17, verso 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte, pásate de aquí para allá, se pasará y nada será imposible. Pero el verso 22 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Eh, el Señor Jesucristo demostró fehacientemente hasta este momento de su vida que Él era Dios, pero que Él era hombre también. El Señor les declara momentos previos a la cruz lo que iba a pasar puntualmente con Él, cómo iba a ser el momento del pago de nuestra justificación, y les declara abiertamente que iba a ser por medio de una muerte. Obviamente en el verso 22 dice, será entregado en manos de hombres. Y acá uno puede hacer mención y pensar, bueno, ¿quiénes eran aquellos hombres? Nosotros muchas veces pensamos que era solamente por los judíos de aquella época. Yo me acuerdo de chico cuando mi madre me contaba la historia de la cruz, en mi corazón, de niño y sin entender las cosas, yo sentía bronca contra los judíos. O sea, ¿cómo puede ser que los judíos mataron al Señor? Y bueno, yo en ese momento de la niñez era por qué le hicieron eso. Y mi madre me contaba todo lo que había sufrido el Señor y decía, ¿por qué los judíos hicieron eso? Ahora la Escritura dice claramente en Hechos capítulo 2, verso 23. Obviamente, una vez que ya fui más grande y conocí esto, ahí nos da a entender que justamente dice en Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Ya no eran los judíos los culpables, no eran los judíos los culpables, sino que había alguien que llevó el motor de la muerte del Señor Jesucristo adelante. Hubo alguien quien preparó detalladamente, antes incluso que el Señor tomara cuerpo, como vimos ayer, cómo iba a ser los sufrimientos de aquel elegido entre miles que venía a morir y a pagar el precio por nosotros. Había alguien que determinar quiere decir elegir, armar, planificar determinadamente, no faltó detalle en que el Padre preparara cómo iba a ser la muerte de su Hijo, en forma anticipada. Es decir, que los hechos que iban a acontecer desde aquella noche donde vino una turba, porque no vino un grupo de hombres oficialmente, la turba era un grupo de personas juntadas, y entre esas personas juntadas no había solamente judíos, había también gentiles. Es por eso que la Escritura va a decir en el capítulo 4 de Hechos y en el verso 27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahí estamos nosotros también. Es decir, que estaban los gobernantes de aquella época, estaba el pueblo gentil, nosotros, por así decir, representados, estaban los judíos también, pero en todo ese escenario, el que preparó justamente todo lo que iba a pasar y de la forma que iba a pasar, mis queridos hermanos, la Escritura lo dice abiertamente, fue el Padre. El Padre preparó anticipadamente la entrega de su Hijo, y dice el verso 28 de este mismo capítulo 4, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado, vuelve a aparecer esa palabra, que sucediera. Es decir, uno dice, Judas, ¿lo entregó al Señor? Judas lo entregó al Señor. Si uno ve solamente la mano de Judas, ¿sí? Judas, incluso hasta el último momento, el Señor le demostró que lo amaba. Judas tuvo la oportunidad de no entregarlo al Señor. Cuando uno analiza todas las veces que el Señor
habló con ellos. Judas vio los mismos milagros que vieron todos. Judas vio el mismo amor del Señor Jesucristo. Aún había un detalle que era muy importante. Ayer hablábamos con el hermano Pepe. Cuando el Señor entrega, moja el pan y lo entrega a Judas, era un acto de sumo amor en una cena que alguien hiciera eso y lo entregara. Cuando lo entregaba era porque esa persona era muy querida, era muy reconocida dentro de los que estaban ahí. Cuando se entregaba ese pan, justamente, era una muestra de amor y el Señor lo hizo con Judas. El Señor con Judas le preguntó que lo que iba a hacer lo hiciera más rápido, dándole la oportunidad que él pudiese no hacerlo. Hasta el último momento tuvo la oportunidad y dice la Biblia que a los suyos los amó hasta el fin. Y en esos suyos estaba incluido Judas. En ese conocimiento anticipado del Señor, sabía que este Judas, ¿sí?, obviamente incentivado por Satanás, le entrega al Señor. Pero en realidad el que le entregó fue el Padre, hermanos. El Padre lo entregó por nosotros y por amor a nosotros. Judas fue el instrumento que usó Satanás, pero el Padre sabía perfectamente que el Hijo tenía que ser entregado por nosotros. Hermanos, acá cuando dice la Escritura, en el verso 27 de lo que acabamos de leer, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato. En esa época había un gobierno civil que tenía leyes civiles que de alguna manera tenían que preparar también el arresto y el juicio de nuestro Señor. En esa puja de gobiernos, ¿sí?, uno tenía que declarar que realmente culpable. El que lo tenía que hacer era el gobernador próximo, que era Poncio Pilato. Poncio Pilato declara abiertamente: yo no hallo delito alguno, dice la Escritura. No había ninguna falta por medio de aquella autoridad que había analizado al Señor Jesucristo de encontrar algún error para matarle. Herodes se burla de él. Herodes, que tenía más autoridad todavía, se burla de él, pero tampoco encuentra nada en quién culpar o a quién culpar al Señor. Sin embargo, había un Sanedrín que ya estaba estipulado desde Números, capítulo 11, era un grupo de sacerdotes que representaban a cada una de las tribus. Era un grupo de aproximadamente 70 hombres ya establecidos desde Moisés, pasan por el tabernáculo, pasa por el momento de la construcción del templo. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Ellos lo tomaban un caso similar como el del Señor, lo estudiaban y pasaban un tiempo en ayuno. Si uno estudia la actividad del Sanedrín, pasaban un tiempo en ayuno y oración para ver si el juicio que iban a emitir era correcto o no. Obviamente se tomaba un caso y pasaban días hasta que el Señor les declaraba si una persona realmente era culpable. Pero el Sanedrín lo tomaba primeramente como alguien justo, como alguien que era salvable de esa situación, a no ser que el Señor demostrara lo contrario. En el caso del Señor fue al revés, se juntaron solamente 53, el número era menor. No solamente estaba el sumo sacerdote, sino estaba su yerno, quien fue quien orquestó todas las cosas. Lo llevaron al patio de Anás y Caifás, en un horario que no se juntaba el Sanedrín. Es decir, que no solamente hubo una turba, sino que hubo un juicio que realmente no existía. Era como si de repente agarran al juez a las 3 de la mañana de un día feriado, porque justamente era un feriado por la fiesta de la Pascua. Es decir, que no había forma de juzgar al Señor. Y si se lo quería juzgar de alguna manera, tenía que pasar la fiesta de la Pascua, para tomarse ese tiempo de analizar el caso, para poder ver si realmente era culpable el Señor. ¿Saben de qué? De decir que él mismo podía derribar este templo y edificarlo en 3 días. Se buscaban testigos, en el caso del Sanedrín, para ver si realmente todos los testigos, después de haber ayunado, después de haber orado, se emitía un juicio. Hubieron testigos. Esos testigos eran falsos, eran pagados para decir de que el Señor Jesucristo iba a destruir el templo de aquellos israelitas. Asimismo, si el Señor se hubiese levantado para atentar contra el templo, tenían que haber más pruebas que realmente demostraran que el Señor lo podía hacer. Tenía que demostrar que el Señor tenía un ejército. Tenía que demostrar que el Señor iba a ir contra Israel, pero también contra aquel gobierno de aquella época. Es por eso que participó Pilato y por eso que participó Herodes. Y el Señor estaba solo. No había forma de ninguna manera que el Señor fuese acusado por un gobierno humano. A esto me quiero referir. No había forma.
Y dice la Escritura, por cárcel y por juicio fue quitado. Ahí quitado quiere decir que se le quitó la vida. Por un juicio y una cárcel que de ninguna manera podía ser legal, hermanos. Es por eso que cuando uno ve las irregularidades que tampoco podían de alguna manera avalar al Señor, uno puede llegar a entender que mucho más arriba de esas autoridades, mucho más arriba de ese juicio, había un consejo ya anticipado y determinado. Y era Dios Padre. Hermanos míos, esto nos debe llevar a nosotros a entender a comprender a aquel que realmente quiso ir a morir por nosotros, el Señor Jesús. Pero también tenemos que ver el amor del Padre hacia el Hijo y también el amor del Padre hacia nosotros, queridos hermanos. Cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, está Dios Padre, está Dios Hijo y está el Espíritu Santo sosteniéndole también. Dios nos amó a nosotros y en ese amor tan grande y tan sublime, cuando vino aquella turba, el Señor Jesucristo, cuando preguntaron quién era, Él dijo una expresión que ya se había dicho allá en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 14, cuando Moisés está allí y dice, hay que sacar este pueblo. Y Moisés dice, de alguna manera para ir con todo el aval, y bueno, ¿y qué le digo al pueblo? ¿Quién es? Y el Señor le dice, le vas a decir, por primera vez, porque ni siquiera ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob se mostró de esta forma. ¿Y saben qué les dice el Señor? Yo soy el que soy. Y ahí el Señor con esa expresión le dice a Moisés, soy yo. Es más, y allí empieza a decir, por mi nombre voy a hacer esto. Él se da a conocer por su nombre, mis queridos hermanos, y fueron las mismas palabras del Señor Jesucristo. Cuando vino aquella turba para ser arrestado, sin ningún tipo de antecedente de parte del Señor, el Señor dice exactamente las mismas palabras, yo soy. Ese yo soy que en el Nuevo Testamento se había repetido varias veces. Que se había repetido cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. Y yo sé que esta reunión la guía el Espíritu, así que no quiero hablar de nada preparado. Pero en un momento el Señor dice, yo soy la puerta. Cuando Él dice yo soy la puerta, allí el Señor se refería a un redil. Se refería a un redil de ovejas. De hecho, la versión original dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Y qué se refería el Señor? Aquel yo soy desde la antigüedad. En este momento se estaba comparando con aquel pastor, porque Él mismo va a decir, yo soy el pastor, como cantábamos al principio. Y ese pastor era el que realmente se acostaba en la puerta del redil de las ovejas. El redil es como si fuese esto, y había una sola puerta, no había ninguna otra puerta. Dice que el ladrón y el salteador cruzaban no por la puerta, sino por otro lado. Pero el buen pastor iba, se apostaba en la puerta, ¿y saben qué hacía? Se acostaba transversalmente en la puerta. Cuando él se acostaba de esa forma, las ovejas estaban resguardadas. Porque el que quisiera entrar por el solo lugar donde se podía entrar, tenía que pasar por la puerta. Y él dice, yo soy la puerta. Y esa puerta de las ovejas fue el que se cruzó entre Dios y nosotros, hermanos. Se cruzó en la cruz del Calvario. Obviamente, cuando el pastor se cruzaba, si venía un lobo, lo primero que hacía era agarrarlo al pastor. Podían llegar a matarlo al pastor, pero de alguna manera no iban a llegar a las ovejas. El Señor hizo eso por nosotros. Aquel yo soy desde la antigüedad, dijo yo soy el buen pastor, dijo yo soy la puerta, dijo yo soy la puerta de las ovejas. Y mis queridos hermanos, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba de alguna manera demostrando ese grande amor que nosotros hoy día somos merecedores. Aquel que se cruzó en la puerta justamente de nuestro redil fue el que dijo yo soy y le llevó a aquella turba. No le pudieron ni juzgar, pero aquel que dijo el yo soy fue el que fue puesto en la cruz del Calvario. Y hoy día nosotros le conocemos como el pan. Él mismo dijo yo soy el pan de vida, el mismo pan que tenemos acá nosotros, que hacemos memoria de él. Ese pan que venía a su vez del fruto de aquel grano que si no cae en tierra y es molido y muere, que servía para hacer el pan, no podía llevarnos hacia el Padre. Hermanos, tantos detalles que nos muestra aquel yo soy, que realmente hoy día nosotros en esta intimidad podemos llegar hacia él, hacia este yo soy,
tan solamente porque el Padre nos amó, porque determinó detalladamente cómo tenía que morir su Hijo, porque los hombres no tenían los medios ni siquiera para matarlo, miren lo que les digo, porque ni siquiera la ley lo podía hacer, ni siquiera los judíos lo podían hacer de esa forma. Es por eso que anoche leímos, llegado el tiempo, llegado el momento, nació. Pero también llegado el día indicado por el Padre, el momento justo, preparado por el Padre, el Señor Jesucristo pasó por un juicio, fue quitado, pero también cargó por nosotros una pesada cruz. Y en esa cruz, en el momento indicado, en el día justo, en el horario justo, el Señor fue crucificado por nosotros. Pasaron muy pocas horas, no todos los muertos que morían, no todos los juzgados que morían crucificados, morían tan rápido. Normalmente el pueblo lo que hacía era llevarlos a una calle relativamente pública donde pasaban todos, y muchos de ellos pasaban entre 2 y 3 días crucificados. Nuestro Señor Jesucristo pasó pocas horas. El Padre le tuvo allí y en pocas horas pagó el precio por nosotros. Durante las horas que estuvo el Señor crucificado, hubieron 3 horas, donde la luz, el sol que nosotros vemos, ¿sí? Prácticamente desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde no dio su resplandor. Se apagó. Y no fue un eclipse, queridos hermanos. No fue un eclipse como el que nosotros estamos acostumbrados a ver o a estudiar. Realmente el sol dejó de dar su resplandor. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Porque el eclipse lo tapa, pero que el sol deje de emitir su fuerza, de irradiar toda su fuerza, es imposible. A no ser que aquel que creó todas las cosas, aquel quien sustenta todas las cosas, estaba muriendo por nosotros. El sol ya no podía de alguna manera irradiar de forma natural. Pasó un temblor de tal magnitud que se partieron las piedras, dice la Escritura. Dice la Escritura que en forma de anticipar a aquellos que de alguna manera iban a estar cerca de las primicias, se levantaron de los sepulcros y estuvieron allí en el pueblo. Muchos de los que los habían visto sepultarlos seguramente veían que ahora estaban vivos. Hermanos, pasaron cosas, podríamos decir, antinaturales el día que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Aquel dueño de la creación, aquel dueño de todas las cosas, estaba muriendo por nosotros. Hay un autor más poético y dice: el Señor Jesucristo en el momento de la cruz pasó el momento de mayor vergüenza por nosotros. El Señor Jesucristo fue colgado desnudo, no con un tipo pañal como lo muestran algunos pintores. El Señor fue a la cruz desnudo por nosotros. Era un momento de mayor vergüenza. En cualquier cultura, el estar desnudo es de mucha vergüenza, y más colgado en una cruz, pagando el precio como el peor de los malhechores. Por eso es que ya desde la época de Moisés, hablando de un palo, dice: maldito es aquel que es colgado en un madero. El grado de humillación y de maldición, el Señor Jesucristo lo gustó por nosotros. Y dice este autor poeta: el Padre, no queriendo que se viera la desnudez de su Hijo, hizo que el sol dejara de irradiar su luz. Hermanos, pasó ese momento, pasó esa hora, y el Señor Jesucristo en un momento va a decir: consumado es. Ese consumado no quería decir que sus fuerzas físicas se estaban acabando y en una voz de agonía decir: se acabó. Ahí el consumado del Señor Jesucristo se refiere a que absolutamente Él gustó por nosotros la muerte, y todo el precio que se tenía que pagar estaba siendo saldado hasta la última moneda por cada uno de nosotros. El tetelestai de hebreo, la expresión del Señor consumado es, quería decir: la deuda está saldada, no falta nada. Se derramó hasta la última gota para pagar nuestra deuda completa. No hay nada que nosotros podamos pagar porque no podemos, pero tampoco porque no tenemos los medios para pagar, y Cristo lo pagó por nosotros. Hermanos, cuando nosotros partimos el pan, es porque Cristo saldó toda la deuda. Y nos invita como hijos sentados acá a la mesa. Nos invita así como David a Mefiboset, llegando a nosotros prácticamente sin movernos por nuestros medios, como príncipes sentados, ya vestidos no con nuestras ropas, sino vestidos de Jesucristo, la única forma de poder entrar a su presencia.
porque Él mismo dijo, consumado es. Nos invita a partir el pan y recordar aquel momento que Él pagó absolutamente todo el precio. Pero también se muestra el vino, símbolo de aquella sangre que fue derramada, de aquella sangre que seguramente tiñó aquel madero, que seguramente quedó en las bases de aquella cruz. Sangre que aquel siervo del centurión, cuando traspasó el costado del Señor, no pudo nada más que decir verdaderamente: este es Hijo de Dios. No tenía forma, estaba viendo la sangre de un inocente siendo derramada por nosotros los pecadores. Sangre que era necesario desde la antigüedad que dijese tiene que ser derramada, porque sin derramamiento de sangre no había remisión. Y ahí la palabra derramar significa el tener todo depositado en un recipiente, y no es que se vuelquen aparte, se da vuelta completamente hasta no quedar nada. Así fue la sangre del Señor por nosotros. Sangre abundante que limpió nuestra vida, pero que también abrió el camino desde nosotros hacia el Padre, mostrando el Señor incluso ilustrativamente cómo se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo, demostrando que ya no había separación. Nosotros íbamos a poder entrar directamente. Sangre que cuando entremos por aquel umbral celestial nos va a cubrir completamente y va a decir: Él puede entrar. Está bañado con mi sangre. Está derramado con mi sangre. No hay forma que no pueda entrar. Es un hijo que yo pagué con mi sangre. Hermanos queridos, así somos nosotros. Es por eso que dice el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que nos ha tocado. La heredad que el Señor Jesucristo pagó con su propia sangre. Aquel yo soy que abrió la puerta, va a ser aquel que nos va a estar esperando allá arriba en el cielo. Y mientras nos espera, nos dice: hagamos esto hasta el día en que yo venga. Partamos el pan, tomemos del vino. ¿Para qué? Para que anunciemos la muerte del Señor. Hermanos, ¿qué es anunciar la muerte del Señor? Es recordar todas las riquezas que tenemos en Cristo. Hermanos, el hecho sin precedente y que fue una única vez en la historia y que no va a volver a pasar es el que se nos manda a recordar hoy día. Y todos los primeros días de la semana, porque el Señor resucitó el primer día de la semana. Es por eso que aquellos primeros creyentes se juntaban a partir el pan el primer día de la semana y con gratitud en su corazón venían y hacían memoria de todo lo que tenían en la persona del Señor Jesucristo. Hermano, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es recordar cuánto nos amó el Señor. Es recordar cuánto le costó a Él pagar el precio. Recordar cuánto éramos nosotros antes y todo lo que tenemos ahora en la amada persona del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, para que cada vez que ocupemos esta silla, por gracia del Señor, hasta que Él nos venga a buscar, que realmente podamos venir y derramar nuestro corazón. Hubo algo en el ministerio del Señor, una historia muy conocida de esa mujer que vino y derramó el perfume de alabastro a los pies del Señor. Y fue tal lo que ella hizo que incluso trató de enjugar con sus lágrimas y con sus cabellos los pies del Señor. Cuando vinieron aquellos de alguna manera a preguntar por qué había hecho eso, el Señor dijo: no le digan nada, está preparando mi cuerpo para la sepultura. Y dice que cada vez que se predique el Evangelio se va a mencionar lo que ella hizo. ¿Qué fue lo que rescató el Señor? Que dijo: esto se va a recordar siempre, como estamos haciendo hoy día en Alta Italia. El Señor quiso poner en manifiesto una mujer que vino y derramó todo su corazón adorando a su Señor, porque sabía lo que iba a hacer el Señor. Sabía que iba a ir a morir por nosotros. Hermanos, que hoy día nosotros podamos derramar así nuestro corazón, podamos cerrar nuestros ojos, buscar el rostro del Señor y decirle: Señor, te amo por lo que has hecho por mí. Señor, te doy las gracias y no tengo palabras por haber muerto por mí. Padre, gracias por haber determinado a tu Hijo que muriera por mí. Cuando probemos el pan, pensemos en aquel cuerpo que fue necesario que el Señor tomara para pagar el precio. Y cuando gustemos del vino, pensemos en el valor que tiene su sangre en nuestra vida, desde el día en que le conocimos, por la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra.